Muchas gracias, Guillermo. Mientras se cuelga, bueno, ahí está la presentación. Muchas gracias por haber venido temprano. Sé lo que es el esfuerzo de venir un sábado temprano, es igual en todo el mundo. Así que gracias por haber venido a escucharnos. Segunda cosa, hiponatremia, tema árido si lo hay. Trataré de transformar el panorama árido del tema en un panorama subtropical o tropical como es República Dominicana. Vamos a ver si lo logramos, ustedes después me dirán. Como inicio, cuando uno dice hiponatremia, piensa en un valor, ¿no? Uno dice paciente, yo le digo, vamos a hablar de hiponatremia, y enseguida uno dice sodio bajo. Pero yo creo que vale la pena, y lo dice el título, pensar los trastornos de la anatremia o las disnatremias asociadas a lo que son la composición y el volumen de los líquidos corporales, de los diferentes compartimentos. Uno lo tiene que pensar de esa forma, porque a diferencia de lo que pasa con los demás iones, los iones divalentes, los trastornos del potasio, los trastornos ácido-base, en los cuales puede haber alteraciones asociadas de la composición y el volumen de los líquidos corporales, sobre todo el volumen de los líquidos corporales, a veces son la causa, por ejemplo, de la hipopotasemia, hiperpotasemia, o se asocian a, o contracción del volumen líquido corporal y alcalosis metabólica, etc. En el caso particular de los trastornos del sodio es donde casi siempre hay asociado un trastorno de la distribución de los volúmenes corporales y de los volúmenes corporales y el agua corporal total, que es el mecanismo por el cual se producen las manifestaciones clínicas y la mortalidad. Entonces uno no puede disociar lo que es los trastornos de la anatremia y los trastornos de la composición y además del volumen de los líquidos corporales. Entonces inicialmente vamos a repasar unos conceptos que tienen que ver con la fisiología y la fisiopatología de estos aspectos y después profundizaremos en el tema en sí que es hiponatremia. Esto ayer lo mostrábamos cuando hablamos de agua y sodio. Tenemos que pensar en volúmenes corporales, tenemos que tener en cuenta que el compartimiento de los líquidos corporales se divide en dos grandes compartimientos, el compartimiento intracelular y el extracelular, en una proporción 2/3, 1/3, y el compartimento extracelular además tiene otros subcompartimentos de los cuales no nos vamos a referir en el correr de esta conferencia, que es la diferencia entre líquido intravascular y extravascular, y dentro del intravascular el pequeño compartimento que es el volumen circulante eficaz, que es el que perfunde los órganos y permite la viabilidad de los órganos. Pero fundamentalmente nos vamos a referir a estos dos compartimentos. El metabolismo del agua per se tiene una regulación muy compleja a nivel renal y extrarrenal, pero que está dada fundamentalmente por el mecanismo de la sed y por los mecanismos de ajuste de la excreción renal vinculado a la vasopresina. Estos volúmenes corporales son un poco diferentes en el hombre y la mujer en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad en relación al peso magro, y aquí está cuál es la composición del volumen intracelular, donde el volumen de los glóbulos rojos también se incluye dentro del volumen intracelular, y el volumen líquido extracelular dado por el plasma y el líquido intersticial o extravascular. En cuanto al control del volumen y la distribución de los volúmenes corporales, hay que mantener y repasar unos conceptos. Que el sodio como tal está prácticamente confinado al líquido extracelular, prácticamente no hay sodio en el líquido intracelular, que la anatremia en sí es un indicador de la relación entre el sodio corporal total y el agua corporal total, pero no refleja sus cantidades absolutas. O sea, en realidad anatremia es simplemente milicavalentes de sodio sobre volumen de agua, que es lo que nosotros medimos. Pero podemos tener un paciente que tenga una hiponatremia y sin embargo tener un capital sódico tremendamente expandido, como es en el caso, por ejemplo, de la cirrosis, de la insuficiencia cardíaca, del síndrome nefrótico, que muchas veces se acompañan de hiponatremia, pero el volumen, la cantidad total de sodio del organismo está muy aumentado. También hay situaciones en las que hay hipernatremia, pero en realidad la cantidad de sodio total está muy disminuido, como pasa en la deshidratación hipernatrémica. Entonces, en realidad, pensar en natremia
tenemos que decir, natremia no es igual a capital de sodio. Nosotros, para saber cuál es el capital de sodio, tenemos que asociar natremia con volumen de los líquidos corporales para saber cuál es el capital de sodio del organismo y hacer un manejo del paciente que sea, desde el punto de vista fisiopatológico, de forma correcta. Lo importante, además, que esta relación sodio-agua, a diferencia de lo que pasa con el control de otros iones, los iones divalentes, el potasio, donde no importa tanto la regulación del agua, en el caso de la natremia sí lo es. Y lo interesante es que ambos tienen mecanismos de regulación diferentes, el sodio y el agua. El balance total de sodio es principalmente determinado es el determinante del volumen del fluido extracelular, del volumen de líquido extracelular, pero también del volumen corporal total, como vamos a ver un poquito más adelante. Y es regulado por la ingesta de sodio, que en realidad, desde el punto de vista comportamental, no tiene grandes variaciones, si bien hay cierto apetito por la sal, eso es más cultural que biológico, salvo en situaciones de hipotensión muy severa, y por la excreción renal de sodio, que tiene un mecanismo de regulación vinculado sobre todo a la aldosterona. Y el balance total de agua, por otro lado, depende del estímulo de la sed y de la secreción de ADH. O sea que esto que nosotros estamos midiendo, la natremia, en realidad, que es sodio sobre agua, estamos midiendo dos sustancias que están en el organismo que tienen mecanismos de regulación bien diferentes. De esta forma, nosotros podemos esquemáticamente decir que en el volumen de líquido intracelular el principal ion es el potasio, y hay otros, osmoles, efectivos, que determinan el volumen del líquido intracelular. En el líquido extracelular el principal ion es el sodio, el potasio, y hay otros. ¿Qué es la natremia entonces? Natremia no es nada más que una medida que ve cuál es la cantidad de sodio por volumen de agua, cantidad de sodio milicovalentes por volumen de agua en litros, sodio que depende de la ingesta y de la eliminación renal, que depende de la aldosterona, y el volumen de agua, cuya cantidad de agua corporal depende de la ingesta, de la eliminación renal por la ADH, con algo que es extremadamente importante y recordar de aquí en adelante, que tanto la ingesta de agua, del mecanismo de la sed, como la eliminación renal, la ADH, dependen de la osmolaridad de líquidos extracelular. O sea que uno podría decir, la natremia es su componente volumen de agua que determina la osmolaridad del líquido extracelular, está regulada por la misma osmolaridad del líquido extracelular. Eso en condiciones fisiológicas. Después vamos a hablar de patología. Por otro lado, ya lo decíamos, que la natremia no refleja el capital de sodio total del organismo, que el capital de sodio es la natremia por el volumen del líquido extracelular. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros hablemos de disnatremias, y es válido tanto para la hipernatremia como para la hiponatremia, podremos clasificar si esa hiponatremia, que es lo que nos lleva a la charla de hoy, es con volumen de líquido extracelular contraído, normal o aumentado. Y esa clasificación del punto de vista clínico la tenemos que hacer siempre porque el manejo es totalmente diferente el de un paciente con hiponatremia y volumen de líquido extracelular contraído que un paciente con hiponatremia y volumen de líquido extracelular aumentado, porque el capital de sodio es totalmente diferente. Entonces los mecanismos de regulación y los mecanismos de tratamiento son diferentes. En cuanto al control de los volúmenes, recordar que además el volumen de líquido extracelular e intracelular en realidad se encuentran en equilibrio osmótico, y que las fuerzas osmóticas son las principales determinantes de la distribución del agua entre los compartimentos del organismo. De hecho, la membrana celular podríamos llamarla que es semipermeable, pero bastante permeable al agua, y los cambios del volumen y el equilibrio entre el líquido intracelular y extracelular van a depender de las fuerzas osmóticas y los cambios osmóticos, recordando que el principal determinante de la osmolaridad del líquido extracelular es el sodio, que está muy regulado, y en cambio la osmolaridad del líquido intracelular está muy pobremente regulado, tiene la capacidad de tener pocos cambios. Eso es lo que lleva a que en realidad quien determina el movimiento de agua entre el líquido intracelular y extracelular es fundamentalmente la cantidad de sodio que tiene el organismo, el cual está confinado al líquido extracelular. O sea que la cantidad de sodio que tiene el líquido extracelular determina el volumen del líquido intracelular también. Si los cambios de la osmolaridad del líquido extracelular producen movimientos de agua a través de la membrana celular, siendo el principal regulador del volumen del líquido intracelular, y si la concentración de sodio plasmática es la principal determinante de la osmolaridad del líquido extracelular, entonces, o por lo tanto, ¿no? Como se acuerdan en lógica, en secundaria hacíamos estos silogismos, la natremia
a través de la osmolaridad plasmática, es también el principal determinante del volumen de líquido intracelular en condiciones fisiológicas, cuando hay ausencia de otros osmoles efectivos. Este es el gran concepto que tenemos que recordar. Cuando hay disnatremias, salvo que existan otros osmoles efectivos, que puede ser, por ejemplo, la glucosa en ausencia de insulina, la natremia determina el volumen de líquido intracelular. Entonces, las alteraciones fisiopatológicas o patológicas de la natremia tienen sus manifestaciones clínicas dadas porque hay modificaciones del volumen de líquido intracelular. ¿Y dónde? Fundamentalmente a nivel cerebral. Entonces, ese es el principal concepto de todos. Natremia como regulador del volumen de líquido intracelular cuando es el sodio el principal osmolo efectivo en el líquido extracelular. Entonces, como ejemplo, esto era lo que mostrábamos como es el esquema habitual. Si a un individuo le administramos sodio y agua de forma isosmolar, lo que va a ocurrir es una expansión del líquido extracelular, pero no va a haber cambios del líquido intracelular porque la administración fue isosmótica. Al no haber cambios en la osmolaridad, no se mueve el volumen de líquido intracelular. Esto es esquemático, ¿no? La realidad tiene algunos ajustes. Si en cambio nosotros administramos una solución hipertónica, como puede ser el bicarbonato de sodio hipertónico, la solución hipertónica de cloruro de sodio, en ese caso lo que ocurre es un aumento de la natremia, porque hay más sodio que agua. Eso lleva a un movimiento de agua desde el líquido intracelular al extracelular, y lo que se produce es una deshidratación celular con expansión del líquido extracelular. Porque el sodio aumentó su concentración, entonces determina el volumen de líquido extracelular, pero a través de su aumento de su concentración y el aumento de la osmolaridad, por lo tanto, produce un movimiento del agua del intra al extracelular. Deshidratación celular con expansión del LEC. Si nosotros administramos más agua que sodio, ocurre lo siguiente: disminuye la natremia. Entonces, por lo tanto, la osmolaridad del líquido intracelular es mayor que la del líquido extracelular, disminuye el volumen del líquido extracelular y aumenta el volumen de este compartimiento, y es la hiponatremia y edema celular. Y esto es lo que pasa en la hiponatremia aguda, donde, por ejemplo, por administración pura de agua en el líquido extracelular. Entonces, en cuanto al metabolismo del agua, en general, ya no pensando en volúmenes de líquidos corporales, hay que recordar que la natremia y la osmolaridad dependen del metabolismo del agua, fundamentalmente. Porque uno cuando habla de natremia piensa en sodio, y yo creo que el concepto es cuando uno habla de natremia tiene que pensar en agua, porque las mayores complicaciones o alteraciones de la natremia, salvo la hipernatremia por administración excesiva de sodio, están dadas a alteraciones del metabolismo del agua. No es que cambia el numerador, sino el denominador de la fórmula. Los principales factores en el metabolismo del agua que determinan el metabolismo del agua son la sed y la presencia de ADH o vasopresina. La osmolaridad plasmática, acá dice sérica plasmática, es mantenida a un nivel constante entre 285 y 290 miliosmoles por litro. Probablemente sea la constante biológica más regulada, más que la potasemia, más que el control ácido-base, más que cualquiera de todos los que quieran. ¿Y por qué? Porque los cambios de la osmolaridad del líquido extracelular producen cambios del volumen del líquido intracelular, y eso puede producir lesión letal a las células. Entonces, realmente esto es extremadamente regulado, y pequeños aumentos de 2 o 3% de la osmolaridad estimulan la sed, o sea, llevan al individuo a una necesidad compulsiva de cambiar su conducta y obtener un alimento que es el agua. Pocas cosas logran esto. Con un máximo umbral osmótico que es de 295 miliosmoles, o sea, 295 es el máximo estímulo para la sed. También es el máximo estímulo para la secreción de vasopresina. Entonces, como recuerdo fisiológico, recordar que el volumen y osmolaridad de los líquidos corporales es una condición controlada. Cuando hay un aumento de la osmolaridad plasmática, es un estímulo que actúa a nivel receptores hipotalámicos, que es la información, que por vías nerviosas llegan a un centro de control que está a nivel cerebral. La orden es el incremento de la liberación de ADH, que actúan a un nivel de un efector, que es el riñón, las células del tubo colector, cuyo objetivo es restablecer el volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales. No es el objetivo mantener la natremia por sí, como sí hay estímulos fisiológicos para mantener la potasemia, pero para la natremia lo que importa es el mantenimiento de la homeostasis de los volúmenes de los líquidos corporales a través de su osmolaridad.
Esto ya lo vimos ayer, que es la estructura altamente compleja que tiene el riñón, que es donde actúa, que permite, un gradiente de concentración contracorriente, que permite que en presencia de ADH en el tubo colector, este tubo colector que habitualmente es impermeable al agua, ensambla canales que permiten equiparar la concentración del líquido tubular con la concentración de la médula y por lo tanto lograr en presencia de ADH una concentración máxima de orina de 1200 miliosmoles, que es esquemáticamente 4 veces superior a la osmolaridad de plasma, o sea que permite que por cada 100 mililitros, que llegan aquí, se absorban 3/4 partes en presencia de ADH, o sea, lo que hay es ganancia de agua libre. La forma de acción celular del ADH es que a través de un receptor de la membrana genera la activación de la adenilato ciclasa, como lo vemos ahí, que a través de la activación de la adenilato ciclasa y el aumento de la actividad de AMP cíclico, va a llevar al ensamblaje de moléculas de aquaporina que están a nivel del sector apical de la célula tubular, y eso permite al expresarse a nivel de la membrana celular la entrada de agua a través de los poros, que es la aquaporina, y por lo tanto intentar igualar lo que es la concentración que hay a nivel del líquido tubular con la concentración que hay a nivel de la médula. ¿Sí? La respuesta va a ser un aumento de la resorción de agua con caída de la diuresis. Entonces, de esa forma se restablece la homeostasis llevando a la condición controlada con isosmolaridad del plasma. Y de esa forma se restablece el volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales. No la natremia, sino la osmolaridad de los líquidos corporales. El agua libre es formada en el rama ascendente gruesa de Henle y la capacidad de concentrado de diluir la orina depende entonces de la presencia de vasopresina. Y la capacidad de diluir la orina y excretar agua libre es un mecanismo de defensa primario contra el desarrollo de hiponatremia. Esto quiere decir que si hay una situación en la cual hay una caída de la osmolaridad por hiponatremia, lo que intenta el riñón a través de la inhibición de la formación de vasopresina es diluir la orina al máximo hasta niveles de osmolaridad urinaria de 50 miliosmoles por litro, que es la 6ª parte de la osmolaridad del plasma, y por lo tanto perder agua libre para restablecer la natremia como determinante de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Cuál es la importancia de los electrolitos urinarios? Que uno, si pide un ionograma de orina, que es extremadamente sencillo, y conocemos cuál es el ionograma en plasma, podemos saber si el riñón está ahorrando agua o está eliminando agua. A través de esta relación, que es muy fácil de hacer para determinar la excreción de agua libre, si nosotros tenemos la suma del sodio urinario y el potasio urinario en concentración es superior a la suma de sodio y potasio plasmático, hay un estado de retención de agua libre. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos iones supera la concentración de lo que hay en plasma, por lo tanto el riñón está reteniendo agua libre. La única forma por la cual el riñón retiene agua libre es si hay vasopresina. Nosotros viendo esta relación podemos saber si hay acción de vasopresina a nivel del túbulo distal. En cambio al revés, si la suma de natriuria y potasiuria es menor que natremia y potasemia, hay un estado de pérdida de agua libre, quiere decir que no hay vasopresina. Entonces, nosotros podemos muy fácilmente en un individuo que tenga cualquier nivel o grado de disnatremia saber si está habiendo actividad o no de vasopresina a nivel del riñón. La secreción de vasopresina está afectada también por cambios en la osmolaridad plasmática, igual que la sed. Cambios muy pequeños de la osmolaridad ya estimulan la secreción de vasopresina. Pero hay que recordar que la estimulación de volumen sobrepondera los cambios de la osmolaridad. ¿Esto qué quiere decir? Que si un individuo está hipotenso o hipovolémico, va a tener secreción de vasopresina aunque el paciente esté hiponatrémico. Lo que hace el organismo, digamos, desde el punto de vista fisiológico, es darle prioridad a la perfusión de los órganos y no a la distribución de volumen entre los compartimientos o la natremia. O sea, en situación de hiponatremia, si hay hipovolemia o hay falla cardíaca o lo que sea, va a haber secreción de vasopresina por un mecanismo no osmótico
de estímulo dado justamente por la hipoperfusión. Y esto es lo que explica por qué los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen hiponatremia. A pesar de tener hiponatremia, uno si va a mirar los electrolitos urinarios va a encontrar que el riñón tiene actividad de vasopresina y está reteniendo agua, a pesar de que tiene hiponatremia, a pesar de que está hiposmolar y la vasopresina debería estar inhibida. ¿Por qué? Porque la disminución del volumen circulante eficaz es un fuerte estímulo para la secreción de vasopresina. O sea, es preferible estar perfundido que a costa de estar hiponatrémico en estos casos. Entonces, la estimulación no osmótica de vasopresina puede producirse por muchos estímulos, además del volumen circulante eficaz. Y esto es extremadamente importante para lo que vamos a ver ahora en hiponatremia, y sobre todo en hiponatremia crónica. El dolor, los vómitos, la hipoglicemia, el estrés, el ejercicio, fiebre, hipoxia, hipercapnia, fármacos, morfina, el dolor posoperatorio, son una causa importante de hiponatremia en posoperatorio. ¿Por qué? Porque producen un estímulo de la vasopresina que es independiente de la osmolaridad del plasma. Entonces, esto lleva a que el individuo, independiente de la osmolaridad que tenga en el plasma, va a tener vasopresina tratando de reabsorber agua por un estímulo que no tiene nada que ver con la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, la regulación del egreso de agua por la secreción de ADH y la sed intervienen conjuntamente en la regulación del volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales, y como decía Lorenz de Arabia, ¿no? Suerte que tenemos ADH. En situaciones de falta de agua se estimula al máximo el ADH para retener agua. Ustedes saben que los animales del desierto tienen unas asas de Henle muy, muy largas que les permiten llegar a pasar incluso semanas sin orinar una gota o prácticamente nada, porque tiene una máxima concentración de la orina para absorber el agua en situaciones de carencia de agua. Y por otro lado, aquellos animales marinos, como pasa el lobo marino, por ejemplo, que viven en el mar y no tienen acceso al agua dulce, tienen también unas asas de Henle muy, muy largas que le permite concentrar la orina por encima de la osmolaridad que tiene el agua de mar, que es de alrededor de 4.500 miliosmoles, para reabsorber agua libre y poder mantener la homeostasis del medio interno. Entonces, ¿qué es hiponatremia? Después de que vimos todos estos recuerdos fisiológicos, creo que va a ser más fácil de entender. Hiponatremia es una disminución de la natremia por debajo de 135 miliequivalentes litro, que puede reflejar un sodio corporal total aumentado, normal o disminuido, ya lo vimos, y hay que evaluar la osmolaridad y el estado de volumen. O sea, yo lo que le diría, mejor concepto de todos los que quisiera transmitir, es cuando hay un paciente con una disnatremia, veamos cómo está la composición y el volumen de los líquidos corporales. La hiponatremia es clínicamente significativa cuando es menor de 130 miliequivalentes por litro, y por lo general es sintomática y es una emergencia médica cuando es menor de 120 miliequivalentes por litro. Es la anomalía electrolítica más común, es adquirida en el hospital la mayoría de las veces, es iatrogénica, es un marcador de enfermedad severa subyacente. El paciente con falla cardíaca y hiponatremia se muere más que el paciente con falla cardíaca sin hiponatremia. Es muy prevalente en ancianos, en el hospital. Tiene una tasa de mortalidad que es 60 veces superior que los individuos normonatrémicos con la misma patología, y la mayoría de los pacientes hospitalizados con hiponatremia tienen una secreción de vasopresina no osmótica. O sea, acá viene el concepto que la mayoría de las hiponatremias, sobre todo las hiponatremias en euvolemia, están dadas porque tiene una secreción inadecuada de ADH, que por lo general es por mecanismos no osmóticos, de todos los que repasamos. La hiponatremia verdadera, la osmolaridad efectiva es baja, o sea, la cantidad de sodio en el líquido extracelular es baja, y en realidad si miden la osmolaridad es baja, eso se llama hiponatremia verdadera. La hiponatremia hipertónica es cuando hay otro osmol que hace que aumente la osmolaridad del líquido extracelular, mueve agua del intracelular al extracelular y por lo tanto diluye el sodio. Y se llama hiponatremia hipertónica. Es lo que pasa, por ejemplo, en el paciente con cetoacidosis diabética, que tiene una alta concentración de glucosa en el líquido extracelular, no hay insulina, entonces la glucosa no entra dentro de las células y eso produce un movimiento de agua desde adentro de la célula hacia afuera. Lo que hace es diluir el sodio y genera una hiponatremia, pero en realidad es dilucional por una transferencia de agua entre compartimentos. La hiponatremia aguda es la que se produce en 48 horas y es generalmente debida al aporte de agua o líquidos hipotónicos.
Es importante calcular la osmolaridad del plasma por lo siguiente, con esta fórmula que seguramente todos ustedes conocen de cómo se calcula la osmolaridad plasmática, es interesante después de que se calcula medirla. Porque si hay una diferencia entre la osmolaridad plasmática y la osmolaridad medida por osmómetro, que es mayor de 10 miliosmoles por litro, quiere decir que está habiendo un osmol no calculado en esta fórmula que está produciendo movimientos de agua. Y esto, por ejemplo, sirve para el diagnóstico de la intoxicación con metanol, que son osmoles efectivos. Entonces, frente a un paciente que está en coma, tiene el antecedente de posible ingesta de metanol, calculan la osmolaridad y la miden, y si hay un gap osmolar es que hay un osmol no medido, y con el antecedente de posible ingesta de metanol, hacen el diagnóstico de intoxicación por metanol y es indicación de tratamiento de depuración extracorpórea. Los síntomas y signos de la hiponatremia están dados fundamentalmente por manifestaciones dadas por aquel compartimento celular que da los síntomas por alteraciones de su volumen. ¿Cuál es? Es el cerebro. Entonces, la mayoría de los síntomas son del sistema nervioso central y los signos también. Y ustedes saben que las manifestaciones clínicas de la hiponatremia verdadera y posmolar está dada justamente por una disminución, un aumento, del volumen de líquido intracelular, porque hay menos tonicidad en el líquido extracelular, entonces hay movimiento de agua desde el líquido extracelular al líquido intracelular, y ese edema cerebral produce estos síntomas neurológicos porque fallan los mecanismos de adaptación cerebral. El cerebro es susceptible al descenso brusco del sodio porque está dentro de un cráneo rígido, y los mecanismos que tiene el cerebro de adaptación a la hiponatremia le llevan muchos días, por lo general más de 2 o 3 días, y es por eso que la hiponatremia aguda es una emergencia, porque el cerebro no tiene la capacidad de en menos de 48 horas responder a esa situación de cambio osmolar del líquido extracelular, está en una cavidad rígida, inextensible, que es el cráneo. Entonces, cuando hay una disminución de la osmolaridad del líquido extracelular, hay pasaje de agua del extracelular al intracelular, como veíamos en el esquema de hoy, ganancia de agua, y ahí en ese caso se produce edema cerebral y puede haber herniación cerebral y muerte. Si eso no ocurre, porque este mecanismo se da en forma crónica o lento, lo que hay es una pérdida de sodio, potasio y cloro a nivel cerebral y de otros osmoles que llevan a que el individuo llegue a tener una situación en la cual las células del cerebro tengan una osmolaridad celular menor, y por lo tanto se adaptan a la situación de hipoosmolaridad líquido extracelular. El problema es que si nosotros en esta situación con una osmolaridad intracelular menor en el cerebro corregimos rápidamente el sodio a nivel de líquido extracelular, corrigiendo la hiponatremia, el sodio queda confinado al líquido extracelular, por lo cuanto aumenta la osmolaridad solo del líquido extracelular, va a haber un pasaje de agua desde estas células al líquido extracelular, pues estas células tienen menor osmolaridad celular. Y eso produce las complicaciones vinculadas a la corrección rápida de la hiponatremia en pacientes que tienen hiponatremia crónica, porque no le da tiempo al cerebro a volver a ganar todos estos osmoles que había perdido. Entonces, estas son las causas por las cuales se producen los síntomas y la patología de la hiponatremia. Entre ellas, la encefalopatía hiponatrémica tiene como manifestaciones clínicas náuseas en estos niveles de natremia, vómitos, cefaleas, desorientación, convulsiones, y lo último es el paro circulatorio por edema cerebral y sobre todo herniación cerebral. Hay factores de riesgo para encefalopatía hiponatrémica, la desencadenan con más severidad o en niveles menores de natremia, que son fundamentalmente la hipoxia en la mujer premenopáusica y en los niños. En los niños fundamentalmente porque el cerebro alcanza el tamaño del adulto a los 6 años y el cráneo recién a los 16 años. O sea, hay un problema de tamaño de la casa donde vivo, digamos, más o menos. De los mecanismos de la hiponatremia, recordar que la verdadera hiponatremia es hipoosmolar, a diferencia de lo que pasa con las hipernatremias. Toda hipernatremia es hiperosmolar, pero las hiponatremias pueden ser hiposmolares o no. Según otro osmolo efectivo, como decíamos, a veces no son hiposmolares. Hay que descartar la pseudohiponatremia, que es cuando hay, por ejemplo, una hipertrigliceridemia o hipergamaglobulidemia, donde ustedes tienen una hiponatremia porque están midiendo sodio sobre volumen de plasma, pero buena parte del volumen de plasma está ocupado por las gamaglobulinas o la hipertrigliceridemia. Eso se le llama pseudohiponatremia. Esto es muy raro de ver, salvo cuando hay administración intravenosa de gamaglobulina, que puede haber hiponatremia, que en realidad es una pseudohiponatremia. Y la hiponatremia hipertónica, ya habíamos dicho, cuando hay otros osmoles, glucosa, manitol, medio de contraste,
infusiones de inmunoglobulinas con sucrosa. En cuanto a la hiponatremia por hiperglicemia, recordar que la hiperglicemia da cuenta del 16% de los casos de hiponatremia, es una hiponatremia translocacional, y se puede corregir a través de un factor de corrección. La natremia desciende 1.6 miligramos por litro cada 100 miligramos por decilitro de aumento de la glucosa. Entonces ustedes, en un paciente que tiene una hiperglicemia, pueden hacerle una corrección y saber si realmente está habiendo una hiponatremia o solamente es traslacional. De los mecanismos de hiponatremia, puede ser por exceso de agua, pérdida de solutos o mixta. Entonces, cuando hay una hiponatremia hay que evaluar la osmolaridad. Si la osmolaridad es normal, llamamos que es hiponatremia isotónica o falsa hiponatremia, que es lo que se ve en la hiperlipemia y la hiperproteinemia. Si la osmolaridad está baja, menor de 280 miliosmoles, es la hiponatremia hipotónica o verdadera, que esta es la que impacta en el volumen del líquido intracelular. Si la osmolaridad es alta, mayor de 295, es que es la hiponatremia hipertónica, porque hay hiperglicemia, manitol, metanol, etc. Y en la hiponatremia hipotónica hay que evaluar el estado de volumen, y si es hipovolémico, hipervolémico o euvolémico, y ahí tenemos cuáles son las causas de cada una de ellas. En la hiponatremia hipotónica o verdadera hipovolémica es porque hay pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. En la hipervolémica, o más que, está mal dicho volémica, porque no es la volemia lo que está aumentando, es todo el volumen de líquido extracelular. Se ve en la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, síndrome nefrótico, donde hay hiponatremia con una gran expansión de líquido extracelular. Y en la euvolémica es la que se ve en todas estas situaciones, que en realidad la presentación más frecuente en la hiponatremia crónica es inducida por el uso de diuréticos tiacídicos, el hipotiroidismo, la secreción inadecuada de ADH, el cáncer, drogas, enfermedad pulmonar, la ingesta excesiva de agua, lo que pasa en los potómanos, que toman agua en exceso, entonces tienen hiponatremia hipotónica euvolémica, una miscelánea. Las hiponatremias más frecuentes, la más frecuente de todas sin duda es la secundaria del uso de tiacidas, el hipotiroidismo en la posoperatoria, en la cual se le administra al individuo que está en posoperatorio, tiene dolor, está con analgésicos, sufrió anestesia, por lo tanto tiene un aumento de la secreción de ADH no mediado por osmolaridad, sino por esos fármacos. Y además, si le damos como reposición, y esto pasaba mucho en los niños, soluciones hipotónicas, como el suero glucosado al 5%. Suero glucosado al 5% es isotónico en el momento en que lo administran, pero la glucosa se metaboliza a agua, es como estar dando agua pura. Y las guías de reposición del posoperatorio de pediatría, que tienen 50 años descritas, decían que en los niños se le daba suero glucosado al 5. Entonces el niño que va a una cirugía, tiene un estímulo de la secreción de ADH no osmótico y le damos una solución hipotónica, se genera hiponatremia. La secreción inadecuada de ADH es una de las causas más frecuentes de hiponatremia hiposmolar, tanto intra como extrahospitalaria. El riñón es incapaz de desembarazarse del agua debido a la presencia de vasopresina. O sea, el paciente está hiponatrémico, hipotónico, pero el riñón no puede eliminar el agua porque hay vasopresina que lo obliga a reabsorber agua. Mientras haya un gradiente de concentración a contracorriente que funcione y mientras haya vasopresina va a estar reabsorbiendo agua. El riñón acá es el enemigo, no es un amigo. Se caracteriza por una respuesta inapropiada a la vasopresina a cualquier estímulo de volumen o osmolaridad que normalmente afecta la secreción de vasopresina. Por lo general es crónica o puede ser aguda si existe aporte concomitante de fluidos hipotónicos, como pasaba en el posoperatorio, que era lo que recién estábamos hablando, y por lo general tiene hiponatremia e hiposmolaridad con euvolemia. El sodio urinario, de acuerdo a las ingestas, a pesar de hiponatremia, la continua ingesta de agua en estos pacientes lleva a hiponatremia, hay una mejoría con la estricta restricción de agua. El tratamiento de la secreción inadecuada de ADH es fundamentalmente disminuir la cantidad de agua que tiene que tomar el individuo para compensar la cantidad de agua que está reabsorbiendo de más por la presencia de ADH. Las condiciones y medicamentos que inducen secreción inadecuada de ADH son el aumento de la producción hipotalámica por alteraciones neurológicas, accidente cerebrovascular, neoplasia, traumatismo, por fármacos, la ciclofosfamida, los antidepresivos tricíclicos, enfermedades pulmonares, la neumonía, la tuberculosis, neoplasias,
Producción ectópica de ADH. Esta es producción normal por un estímulo no osmótico. Producción ectópica en el carcinoma de pulmón o cuando hay administración exógena por vasopresina o la ocitocina en el trabajo de parto que también estimula la ADH. Los fármacos antagonistas de los receptores de vasopresina son útiles y seguros a corto y largo plazo para el tratamiento de la hiponatremia. O sea, si nosotros tenemos una patología que está dada fundamentalmente porque hay un exceso inadecuado de función de una hormona, lo que tenemos que hacer es bloquear la acción de la hormona. ¿Y cómo lo hacemos? Usando los baptanos, que justamente lo que están haciendo es bloquear el efecto fisiológico de la ADH. Algunos, solo los voy a nombrar y no vamos a entrar en cada uno de ellos. Situaciones en las cuales puede haber hiponatremia severa es en las personas sanas que participan en ejercicios de alta resistencia, en las maratones, son generadores de hiponatremia, sobre todo cuando las reposiciones con agua pura, porque tiene un estímulo a la ADH por el ejercicio, y si le damos agua pura, generan hiponatremia y puede llevar a la muerte, por ejemplo en corredores de maratón. En los individuos que toman éxtasis o éxtasis, a los jóvenes saben que tienen que tomar agua cuando toman éxtasis porque tiene una sudoración aumentada, pero el éxtasis también estimula la secreción de ADH, entonces lleva a hiponatremia severa. En la polidipsia psicógena, que es la situación de esos individuos que tienen una patología psiquiátrica y que los lleva a un deseo compulsivo de tomar agua por un estímulo de la sed que no es osmótico, sino que es psicógeno. El individuo toma agua en exceso, disminuye la anatremia, disminuye la osmolaridad, bloquea la secreción de ADH, entonces tiene poliuria, pero en realidad siempre está hiponatrémico. Es una causa que siempre hay que pensar. Y para ir terminando, ¿cómo tratamos la hiponatremia? Y bueno, primero hay que descartar las causas reversibles de hiponatremia como la administración excesiva de fluidos hipotónicos. O sea, ustedes están en el hospital, los consultan por hiponatremia. Bueno, primero veamos, ¿hay una causa por la cual el individuo puede tener una secreción inadecuada de ADH? ¿Es un posoperatorio? ¿Está con fármacos que estimulan la ADH? Segundo, ¿le estuvimos dando soluciones hipotónicas como el suero glucoclorurado o el suero glucosado del 5%? Tercero, ¿no hay una combinación de ambas? Que en realidad es lo que pasa más comúnmente. Uno le dice, suspendemos el suero glucosado al 5% y discontinuamos el fármaco que estimula la ADH y se corrige solito el paciente. Sin que el primer reflejo sea ir a administrar sodio. O sea, yo creo que uno tiene que pensar, cuando vemos hiponatremia, no es hiponatremia igual doy sodio. Hiponatremia es igual, voy a ver qué es lo que está pasando. Mido los electrolitos en la orina, a ver si hay un exceso de acción de ADH, a pesar de que tiene hiponatremia. Entonces decimos, bueno, ¿y por qué está produciendo ADH de más? ¿Cuál es la causa? Corrijamos la causa. Porque el problema está ahí. Si es individuo que tiene hiponatremia y tiene un exceso de acción de ADH, no lo voy a corregir dándole sodio. Porque le doy sodio, expando líquido extracelular, pero igual va a seguir teniendo acción de ADH y va a volver a generar la hiponatremia al costo de expansión del volumen de líquido extracelular, porque va a tener más sodio y más agua. O sea, eso es lo que tenemos que hacer como médicos. Por lo general sí es indicación de tratamiento cuando la anatremia es menor de 130 y sobre todo si hay síntomas. El tratamiento tradicional, si nosotros sabemos que la anatremia está directamente relacionada a la suma de la concentración de sodio y potasio extracelular sobre el agua corporal total, el tratamiento tradicional, digamos, medio reflejo, es decir, le doy sodio. Tengo hiponatremia, tengo que subir el nivel de natremia, de cantidad de sodio sobre volumen de agua corporal, le doy sodio. Eso es una posibilidad. Para eso hay que calcular el déficit de sodio. Pero cuando yo digo calcular el déficit de sodio, quiere decir que en esta aproximación terapéutica yo tengo que estar seguro que hay déficit de sodio. Porque si el individuo tiene un sodio muy expandido, y hablo de la situación, vuelvo, de la insuficiencia cardíaca congestiva, donde el paciente tiene una gran expansión del capital de sodio, porque está hiponatrémico, pero el volumen de líquido extracelular está muy expandido, 10, 15 litros, que supera ampliamente en cuanto a capital de sodio lo que puede demostrar una hiponatremia de 130. Entonces ustedes calculan el capital de sodio que está expandido. Si yo a ese paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, mi acto reflejo es darle sodio, lo que voy a hacer es expandirlo más. A veces es necesario hacerlo, sobre todo si la hiponatremia es muy sintomática y muy grave para salvar el cerebro. Pero tenemos que saber que de pronto no es la mejor aproximación. Entonces uno tiene que calcular cuál es el déficit de sodio para darlo. Para eso existen fórmulas que
Esta es una como otras. Aquí está cómo se calcula el agua corporal total en hombres, 0,6 litros por kilo de peso, en las mujeres 0,5 litros por kilo de peso, en los obesos, en los hombres, en las mujeres. Pero uno diría, el déficit de sodio es el agua corporal total por 140 menos la natremia actual. ¿Cómo administramos sodio? Una de las cosas más tremendas que uno ve en la práctica clínica es decir, tengo una hiponatremia sintomática, en la cual tengo que reponer sodio y lo que le doy es solución salina isotónica. Eso es un grave error, porque aquí ustedes pueden calcular cuál es la variación de sodio, es la concentración de sodio infundido menos la natremia dividido el agua corporal total más 1. Si ustedes dan una concentración de sodio de 154 milequivalentes, el individuo tiene 130 milequivalentes, 154 menos 130 le da 24, dividido un agua corporal total de 40 más 1, quiere decir que dando 1 litro de cloruro de sodio al 0,9%, yo voy a tener un aumento de la natremia de menos de 1 miliequivalente por litro. Y lo único que estoy haciendo es expandir el líquido extracelular, que era el primer cuadro que yo mostraba, que cuando daba una solución isotónica de sodio y agua. Entonces, la hiponatremia, cuando hay que tratarla con administración de sodio, porque hay déficit de sodio, porque tenemos que salvar al paciente porque tiene una hiponatremia sintomática, hay que usar cloruro de sodio hipertónico. No hay otra opción. O sea, en la corrección de la hiponatremia, cuando requiere administración de sodio, tiene que ser a través de cloruro de sodio hipertónico, que el cloruro de sodio hipertónico al 3% tiene una concentración de 512 milequivalentes y eso permite que la infusión de cloruro de sodio al 3% a 1 mililitro kilo hora aumentará la natremia a razón de 1 milequivalente por litro. O sea, nosotros, si damos esta solución en esta concentración, aumentaremos la natremia a razón de 1 miliequivalente por litro de líquido extracelular. ¿Cuál es el tratamiento de la hiponatremia hipotónica o verdadera? Entonces, en la hipovolémica hay que dar solución salina, porque el paciente está contraído. Hay que reponer potasio, porque cuando uno repone potasio, el potasio entra a la célula, se intercambia con hidrogeniones, y eso lleva un movimiento de sodio también, se intercambia por hidrogeniones y eso lleva un movimiento de agua del extracelular al intracelular, porque al entrar potasio a la célula es el principal determinante de la osmolaridad del líquido intracelular, entonces produce movimiento de agua y parece mentira, pero la administración de cloruro de potasio junto con solución salina aumenta la velocidad de corrección de la hiponatremia. Si es necesario, hay que dar salina hipertónica. Si es euvolémica, lo principal, recuerden que la hiponatremia hipotónica verdadera euvolémica, por lo general es porque hay un aumento de acción de ADH. Restringamos la cantidad de agua que toma el individuo y muchas veces con eso se corrige. Si es necesario generar diuresis, que es diuresis con furosemide. Furosemide produce una diuresis que es hipotónica. A pesar que es un diurético natriurético, el furosemide induce una diuresis en la cual se pierde más agua que sodio. La orina producida por furosemide tiene una concentración de sodio alrededor de 70 miliequivalentes por litro. O sea, se está perdiendo más agua que sodio. Si nosotros tenemos que hacer perder agua, más agua que sodio, demos furosemide, restringimos un poquito, cambiamos el diurético tiazídico por furosemide, le restringimos la cantidad de agua que toma por día, identificamos y tratamos el problema de base y la mayoría de los pacientes con hiponatremia hipotónica, euvolémica, crónica se tratan muy bien solamente con esto. Y si está hipervolémico, bueno, restringir agua, sal y diuréticos de asa, como pasa en la insuficiencia cardíaca congestiva. El problema es las complicaciones que podemos tener por el tratamiento y la principal complicación del tratamiento de la reposición de la hiponatremia es la mielinosis pontina, que fue descrita hace 60 años, que se asocia a la severidad de la hiponatremia, sea sobre todo en pacientes con hiponatremia muy severa que se corrigen muy rápidamente, sobre todo si la hiponatremia es crónica. Porque el cerebro, como le mostraba hoy en el esquema, ya perdió sus osmoles intracerebrales, entonces la corrección muy rápida lleva a mielinosis pontina, en la cual es un se llama síndrome de desmielinización osmótica, que se desarrolla como resultado de la corrección rápida de la hiponatremia y tiene ciertas formas de presentación que no son las que da la hiponatremia, sino que hay cuadriparesia, movimiento desconjugado de los ojos, porque la alteración fundamentalmente está a nivel de bulbo raquídeo, del puente, desmielinización de la materia gris, y ocurre 1 a 11 días poscorrección. Es de muy mal pronóstico, pero puede aparecer varios días después de la corrección y hay que estar atento a la aparición de la misma. Entonces, ¿cuál es la otra forma de tratamiento? Y bueno, en vez de dar sodio, cuando lo que tenemos es un exceso de agua, es tratar de eliminar agua.
Si tenemos hiponatremia, natremia es igual a cantidad de sodio por volumen de agua. El paciente tiene una cantidad de sodio corporal normal o aumentado y lo que le sobra es agua, saquémosle el agua para tratar la hiponatremia. ¿Y cómo hacemos ese cálculo? A través de esta fórmula, para saber cuánto es el balance negativo de agua que quiero obtener, es natremia actual por agua corporal total sobre natremia deseada. Si la natremia es muy baja, no hay que aumentar más de 12 miliequivalentes por día para no producir lesión cerebral. Y bueno, ¿cómo lo tratamos? Si se trata de una secreción inadecuada de ADH, tratar la causa. Primero, identificamos que hay una secreción inadecuada de ADH. Vuelvo a decir, midan la concentración de sodio y potasio en la orina. Es tan fácil. Y con eso nosotros podemos decir, tiene una hiponatremia y tiene un exceso de acción de ADH. Si tiene una hiponatremia, exceso de acción de ADH, lo que tenemos que hacer no es dar baptanos que salen $200 por día, hacer diálisis, dar sodio. Lo que tenemos que hacer es corregir la causa por la cual tiene una secreción inadecuada de ADH, que a veces simplemente es suspender un antidepresivo tricíclico, o cambiar el analgésico, o corregir el dolor, por ejemplo, que son causas que generan secreción inadecuada de ADH. O capaz que tiene un cáncer de pulmón, y a través de esto hacemos el diagnóstico. Hay que reducir el aporte oral de agua, porque tiene un exceso de agua. Se le puede administrar demeclociclina, que es un antibiótico que produce una diabetes insípida nefrogénica. Hay poca experiencia con esto, o sea, estamos lesionando el riñón, jorobando el gradiente de concentración contracorriente y por eso se pierde la capacidad de concentrar la orina. Entonces, aunque haya ADH, si no hay gradiente de concentración contracorriente, a nivel de la médula no va a haber absorción de agua. Se puede administrar un diurético osmótico, como es la urea. De esto hay cierta experiencia en Europa, 30, 60, dicen que es asqueroso tomarlo, yo no sé, nunca tomé urea, pero uno se lo imagina, nos parece muy bueno, obviamente en individuos con filtrado glomerular normal, pero es una diuresis osmótica, entonces el agua acompaña la urea y es una forma de perder agua sin perder sodio. O usar bloqueadores del receptor de la vasopresina, o sea, inhibir la acción fisiológica que tiene esta hormona que está en exceso. Los antagonistas, los baptanos, están aprobados por la FDA y por el regulador europeo de drogas, la EMA, para su uso en hiponatremia crónica con natremia menor de 125 miliequivalentes por litro, en el cual lo que hacen es producir una diuresis acuosa. Hay trabajos que muestran que son efectivos en el largo plazo, a más de un año de tratamiento, o sea que se pueden administrar en forma crónica para el tratamiento de la hiponatremia, son efectivos frente a placebo. En la situación aguda se plantea que si se podría dar cloruro de sodio hipertónico y además baptanos, pero esto no está aprobado por la FDA hasta donde yo sé. ¿Y cuáles son las potenciales limitaciones? Que en un grupo importante de pacientes estimula la sed. O sea, estimula el otro mecanismo de regulación del capital de agua. Entonces es una limitante. Por un lado le decimos, aumentamos la eliminación de agua renal, pero por otro lado generamos la conducta de tomar agua. Es medio complicado el asunto. El problema es que no son costo efectivos. Al momento actual, con los precios actuales, ¿por qué es que hay que tratar la hiponatremia crónica? Porque han demostrado que los pacientes con hiponatremia crónica, además de tener más mortalidad, tienen más admisión hospitalaria y sobre todo por caídas, por fracturas de cadera. Entonces se dice, bueno, tratemos la hiponatremia crónica. No se sabe si el tratamiento de la hiponatremia crónica, las enfermedades crónicas debilitantes como la insuficiencia cardíaca, mejoran el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Sí se sabe que disminuye los ingresos por fracturas, por caídas, pero en realidad son muy caros. Tratar a un paciente en forma crónica por un año con un fármaco que cuesta la dosis más baja, $100 por día, es complejo. Hay varios baptanos, de los cuales los que están aprobados por la FDA para su uso es el tolvaptan y el conivaptan de administración intravenosa en situaciones agudas, el tolvaptan para el tratamiento crónico. Son agentes acuaréticos. Aquí están las dosis que se usan. No cambian la excreción de sodio, porque son acuaréticos, solo es diuresis acuosa. Y bueno, y con esto damos por terminado lo que es nuestra participación aquí en el Congreso. Quiero agradecerles la hospitalidad a la que hemos sido partícipes. Realmente nos hicieron sentir como en nuestra casa y ha sido un gusto compartir con ustedes nuestra experiencia, nuestras dudas y tener unas buenas conversaciones y conocimiento con
con la gente de República Dominicana, que realmente han demostrado ser muy cálidos con quienes lo visitan. Así que muchas gracias.